de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, vaya que ha dado unas cuantas vueltas sobre su eje imaginario. Y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo que hoy los tenemos en una circunstancia especial como la que estamos viviendo todos, con la presencia de Bassel Tageldine, un invitado que ha estado tantas veces en el programa y que nunca nos ha defraudado. La situación en Medio Oriente es una pregunta automática, muy fluida. ¿Qué nos puedes aportar? Y bienvenido a bordo. Bueno, gracias Walter por invitarme en este tu primer programa después de después de mucho tiempo. Y felicitaciones Walter, este es tu cumpleaños, es un gran honor estar aquí en este tu primer programa y celebrando tu cumpleaños también. Muchísimas gracias, ya veo que se filtró. Yo no esperaba llegar a esta edad, estoy cumpliendo 80 años y nunca pensé, sobre todo cuando era alumno de la Escuela Militar de Aeronáutica, que iba a llegar a los 80 años y además disfrutando, gracias a Dios, de una perfecta salud y dicen que cierta lucidez. Pero tú eres la estrella aquí, cuéntame, bueno, ¿cómo está la situación en Medio Oriente? Un poco compleja para comenzar, puesto que hoy, de hecho, en el Mar Rojo, un barco iraní, un barco de la Guardia Revolucionaria iraní, fue atacado. Y sabemos lo convulsa que está la zona, sobre todo en el Golfo Pérsico, donde por allí transitan importantes volúmenes de petróleo que no pueden dejar de salir, puesto que la monarquía de Arabia Saudita y el resto de los principados de la región dependen de ese vital combustible para ello. Las empresas transnacionales europeas y estadounidenses están allí presentes también, reportando los grandes beneficios que siempre han tenido, pero sobre todo el gran complejo militar industrial tratando también de hacer lo suyo. Hay una confusión, podemos decirlo, no es confusión, sino se confunden todos los intereses allí, puesto que lo que bien beneficia al complejo militar industrial estadounidense y europeo e israelí no beneficia a las corporaciones petroleras. Entonces se confunden los intereses, pero están los grandes beneficios que siguen obteniendo todas estas compañías de esta situación, de este enredo que tienen las grandes potencias en la región. La guerra en Yemen ha sumergido a Arabia Saudita, la petrocolonia estadounidense en la región, en una situación de crisis profunda. Es el Vietnam de Arabia Saudita, pero indirectamente es el Vietnam de Estados Unidos e Israel. Yemen, la guerra en Yemen. Pero ¿quién ha puesto los misiles, las armas, los aviones? Lo han aportado, claro, Occidente. Quien los ha comprado y utilizado es Arabia Saudita, naturalmente, contra el pueblo yemení. Quien ha puesto los muertos hoy es el pueblo yemení. Sin embargo, ahí está la resistencia provocando enormes daños a la estrategia imperialista, y eso es lo que define el terreno geopolítico hoy allá en esa región, en ese golfo, en esa península que, la confusión de intereses no creo que pueda detener esa realidad. La yugular energética, ¿no? Sin duda es la yugular energética de Occidente, puesto que, y de Europa especialmente, puesto que de allí proviene todo el petróleo, la mayor parte del petróleo que se consume en Europa proviene de esa región, de esas petromonarquías, colonias de Occidente. Pero si se corta la yugular, hay una muerte lenta. Fíjate lo que pasó recientemente en el canal de Suez. Un barco tuvo un accidente, bloqueó el canal de Suez e inmediatamente se impactaron todos los mercados europeos. Mi pregunta, ¿fue un accidente? Bueno, es interesante. Hasta ahora todo parece decir que ha sido un accidente, pero lo de hoy en el Mar Rojo no fue un accidente, fue un ataque a un buque militar de la Guardia Revolucionaria iraní, y esto seguramente tendrá sus consecuencias allá en el Golfo, ¿no?
quizás en el Mar Rojo, pero sí en el Golfo va a tener sus Y consecuencias. además la Guardia Revolucionaria no puede perdonar jamás esto sin tomar venganza, ¿no? Sin duda, Walter, es así, y así lo ha demostrado siempre Irán. Irán no va a quedarse de brazos cruzados, Irán va a responder en cualquier momento a la agresión sionista. Fíjate lo cobarde que son. Atacan el buque de guerra iraní, pero nadie ha hablado de la autoría. Cuando Irán responde, Irán automáticamente asume la autoría de la acción que emprende en respuesta a la agresión de cualquiera de sus países. Ahí está lo ocurrido cuando asesinaron en un acto cobarde de Estados Unidos a Qasem Soleimani. Irán respondió y atacó una base militar estadounidense desde Irán, lanzó misiles contra la base estadounidense y hasta el día de hoy no han asumido la cantidad de muertos que se dieron en esa base, muertos militares estadounidenses. Pero hoy atacan un buque de guerra iraní y nadie quiere asumir la autoría de quién fue. Yo tenía, cada vez que nosotros conversamos, me olvido de los tiempos y me olvido de lo que quiero preguntar porque cada vez hay cosas más interesantes, pero Claro. quiero señalarte algunos puntos que me he permitido preparar. Aquí dice, Yemen, Arabia Saudita, situación de la guerra de los drones yemeníes y de los Patriots, los misiles Patriots estadounidenses. ¿Cómo ha cambiado eso la situación? Bueno, la guerra se ha vuelto una guerra de drones hoy entre Yemen y Arabia Saudita. Drones que disponen también las fuerzas sauditas, aviones de guerra, misiles Patriot para defenderse, porque son misiles antimisiles, para defenderse de los drones y misiles que en respuesta legítima lanza la resistencia yemení. Pero lo que hoy vemos en el tablero, Walter, es la modernización de la guerra en un teatro de operaciones bastante interesante, complejo, confuso, como lo dije al principio. No hay una unión de intereses, no, hay una confusión de intereses en la región, por eso partí utilizando ese término. Pero Yemen ha demostrado que con tecnología y resistencia, esos hombres descalzos allá en las montañas de Yemen pueden enfrentar al ejército más poderoso de la región y cuidado y no del mundo, porque allí no está Arabia Saudita sola, lanzada como un peón solo para esta guerra en Yemen. Una guerra que se le fue de las manos y ahora está pidiendo tregua, que es lo más importante de este asunto. Y para responderte a esta pregunta inmediatamente, tregua, están pidiendo a Arabia Saudita, ¿quién se iba a imaginar? Le está pidiendo tregua, paz, está buscando un acuerdo con Yemen. Ya no son los yemenitas que nunca quisieron aceptar esas imposiciones. Ahora, ¿quién tiene fuerza y lo ha demostrado y capacidad de presionar y buscar que Arabia Saudita se rinda, tal como lo está proponiendo hoy Arabia Saudita, una rendición, es Yemen? Pero quien ha utilizado drones que ha adquirido en el mercado oscuro, como lo llamamos, los ha adquirido, los ha construido, y ahí está la importancia de la tecnología, el uso de estas capacidades para enfrentar a un ejército muy poderoso como es el ejército de Arabia Saudita. Pero además, Que no tiene moral también ni ética para llevar esa guerra como la llevó adelante. Bueno, Arabia Saudita es un poco el Vaticano, digamos, del mundo musulmán, ¿no? Bueno, Sin ofender a nuestra Santa Sede, pero debo decir la importancia, hay un peso no solo histórico, sino incluso desde el punto de vista religioso, ¿no? sin duda, Walter. Y eso es muy importante en nuestras religiones monoteístas, ¿no? Sin duda, Walter. Hay un peso muy importante allí del factor religioso, puesto que en Arabia Saudita se encuentra la Meca. La Meca y Lo que Medina. para el cristianismo y Medina, lo que para el cristianismo es el Vaticano, Claro. centro de peregrinación. Aquí es la Meca y Medina, naturalmente, donde, por cierto, ya comienza el Ramadán. En esta fecha comienza el Ramadán y la peregrinación a esas tierras. Y en los ayunos Sí, fuertes. claro. Pero es una monarquía que ha entrado en un colapso económico, aunque no lo quieran reflejar muchos medios. Es la razón real de la rendición saudita ante Eso es esta tremendo, guerra. porque Hay un colapso económico. el saudita era símbolo de enorme poder económico. Claro, enorme poder económico, pero hay un contrato social que ha caducado, puesto que los ingentes recursos se los está comiendo la monarquía y la corrupción de la monarquía, y poco pan está dejando para el pueblo saudí.
hay un colapso económico, una crisis económica creciente y los drones yemenitas han logrado impactar la infraestructura vital y económica, la yugular, como comentaste al principio, el Golfo Pérsico es la yugular económica de Arabia Saudita, está en los impactos que ha dado la resistencia yemení en todos los gasoductos, oleoductos y refinerías. Hace una semana volvieron a impactar otro importante centro petrolero saudita, y es la razón que explica el por qué hoy están pidiendo tregua, están pidiendo paz, están pidiendo prácticamente una rendición los sauditas. Hay una crisis económica creciente y esto ya no sirve para aplacar la protesta creciente en el pueblo saudita. Hay protestas, no lo están resaltando los medios internacionales, hay protestas crecientes. Y también otra cosa que se ha salido de la mano de los sauditas es el vínculo saudita, de la monarquía saudita, con los grupos terroristas yihadistas, que no puede controlar, que son demonios que se les ha escapado de las manos y por tanto ya no tiene suficiente músculo económico para sobornar, chantajear, seguir financiando a estos grupos terroristas que se le pueden ir en contra de la monarquía corrupta, que por cierto, los grupos salafistas le tienen enormes críticas a la monarquía, al derroche de la monarquía saudita. Por tanto, está en apuros la monarquía saudita. Incluso hay un gran hombre de la historia como Guerrero que decía: los ejércitos avanzan sobre sus estómagos. Sí, eso supone la logística en todos sus niveles. Sí, sin duda, es así, Walter. Y esos estómagos quien hablaba hasta hace poco de los grandes desarrollos, y ahora hay un proyecto que está en los medios, un proyecto de modernizar una región de Arabia Saudita que sea ejemplo para el mundo de la modernidad. Están otros proyectos también de las plantas de energía para generar energía solar en Arabia Saudita, porque otra cosa que tampoco se habla es que la producción petrolera saudita está en declive y ellos necesitarán entonces desplazar el consumo interno para colocar ese vital líquido, hidrocarburo, en los mercados internacionales. Qué paradoja, ¿no? Porque están en apuro. La riqueza saudita era intocable y ahora están en esta situación. Sí, Walter, y hay hambre en Arabia Saudita. Muy poco hablan los medios del hambre creciente en Arabia Saudita. Hay hambre. Y esto, repito, no lo están reflejando los medios internacionales. Y es lo que explica, vuelvo al punto de la pregunta que me hacía, es lo que explica la rendición saudita ante la guerra en Yemen. No pueden, han impactado su infraestructura económica, su yugular, lo han impactado y por tanto quieren tratar de hacer control de daño, resolver ese conflicto con Yemen. Bueno, ¿y cómo ve la situación, por ejemplo, en Siria, sus campos petroleros en el noreste y con Turquía en el norte y el noreste? ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve en una etapa crítica o todavía se disimula? Estuve, Walter, en Siria hasta hace un mes, regresé, estuve 2 meses allá en Siria. Pude ver la realidad del pueblo sirio. Y lo que se ve también en Venezuela y en otros países. Cómo se ha golpeado económicamente producto de las sanciones, del embargo, del bloqueo al pueblo sirio. Una guerra que no han podido finiquitar y con ella doblegar al gobierno sirio. Sin embargo, ha recurrido a Estados Unidos a prácticamente robar el petróleo de Siria. Robar. Ahí están establecidos en los campos petroleros al norte de Siria las bases militares estadounidenses donde se entrenan a los grupos terroristas y los lanzan contra el gobierno de Siria, pero también donde se extrae el petróleo y se vende a través de Turquía el petróleo. Se roba el petróleo de Estados Unidos. Lo bueno de esta administración anterior, me refiero de la administración Trump, es que él reconoció el robo públicamente. Esta administración, la de John Biden, mantiene la misma política, pero sin decir nada, sin reconocerlo públicamente, y no solamente esto, sino empleando a sus socios estratégicos, que es lo que diferencia esta administración de la anterior, que aquí sí emplea a sus socios estratégicos, a Europa, para mantener el robo de las reservas petroleras de Siria. En Siria ocurría algo como ocurrió aquí en Venezuela. No se sabía cuánto petróleo y gas se tenía, pero de pronto, cuando invadieron y se hicieron
de estos campos Estados Unidos se descubrió que había mucho petróleo y gas que están explotando y quieren por ello derrocar al gobierno sirio para poder sacarlo normalmente, bajo condiciones normales, por el mar Mediterráneo. Ahorita no pueden hacerlo sino a través de Turquía. Esto es lo que está pasando hoy. Siria resiste y no han podido doblegarla. Mire, ¿pudiera darme una pequeña reseña sobre las milicias iraquíes? Que podemos ampliar sobre esto, que esto es parte de las Fuerzas Armadas de Irak, ¿no? Y están en contra, por supuesto, más allá de la ocupación de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Además, para el orgullo y el espíritu del cuerpo de esa gente debe ser fatal, ¿no? Hace pocos días, Walter, la resistencia iraquí logró impactar nuevamente una base militar estadounidense. Hace pocos días, hace 2 o 3 días. Ni siquiera han dado a conocer el número de bajas los estadounidenses. No, no lo van a hacer, Walter, no lo van a hacer, porque sería un golpe mediático para Estados Unidos. ¿Y les obligaría en su tradición sí, a compromisos mucho mayores? Sí, claro, porque tendrían que justificarlo en la opinión pública estadounidense. ¿Por qué se están sacrificando soldados estadounidenses allá? Pero generalmente se emplean a mercenarios, Walter. Sí, así sí, como los que emplean en la frontera en Colombia, emplea en la frontera con Venezuela, emplea grupos mercenarios terroristas para agredir a Venezuela. Un mercado permanente de gente. De hecho, hay mercenarios colombianos allá en el Medio Oriente. Caramba. Que emplean allá en Irak, en Yemen, contra Siria, para lograr sus propósitos. Pero parece que no son muy rentables estos grupos mercenarios colombianos, son más rentables los que están allá. Pero se han llevado colombianos para allá. Sin embargo, Walter, la resistencia iraquí ha logrado dar importantes golpes a las fuerzas estadounidenses emplazadas allí, a las bases militares estadounidenses. Yo recorrí Irak y me acuerdo cuando estaban chiitas al sur, sunitas al centro y los kurdos del norte, y bajo aquel líder, un orgullo, un espíritu de cuerpo tremendo. Perfecto, bueno lo que comentas, porque después de la guerra del 2003, la configuración de fuerzas cambió enormemente. Y ahora el gobierno iraquí está controlado por los chiitas. Completamente un estado, podríamos decir, un estado chiita. Impensable. Sí. Se le fue de las manos a Estados Unidos. No quería eso. Claro. Absolutamente no quería eso. Querían petróleo y que se portaran bien. Sí, que se portaran bien los que estuvieran ahí como una especie de colonia. Pero la resistencia iraquí está apoyada y abiertamente lo reconoce, valientemente lo reconoce Irán. Porque es una guerra en el fondo contra Irán. La potencia media en la región es Irán, no es Irak, no es Siria, es Irán. Y lo reconoce Irán. Nosotros apoyamos a la resistencia iraquí, dotamos de armas a la resistencia iraquí. Y ellos, gracias a las armas, a la resistencia, primero porque los hombres lo ponen Irak, lo pone Siria, gracias a ellos se han logrado asestar importantes golpes a la estrategia geopolítica y militar estadounidense en la región. Tanto así, Walter, que hay fuerzas políticas enormes en Estados Unidos que están hablando de un repliegue estratégico o táctico en Irak, puesto que no van a poder controlar la resistencia y cada día es mayor, es creciente. El año pasado, el Parlamento iraquí exigió el cese de la ocupación, la retirada de todas las fuerzas militares. Un Vietnam musulmán. Exactamente, podríamos decir, el Vietnam de Estados Unidos y de Israel. Es la realidad. Y hablando del sionismo, ya que hablamos de Israel, o sea que yo fui a Israel invitado por el general Sharon, ¿no? Oh. Ahí sí no te envidio. Y fue muy interesante, muy interesante. Sí. Porque él estuvo acá y me lo permitieron entrevistar, y cuando terminó la entrevista dijo: yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no aquí. Se ve que Walter sabe de esto y me invitó a Israel él. Sí. Cuando llegué allá, como que me invitó a su granja, ya estaba yéndose porque se había metido en otro lío, ¿no? Pero inolvidable. Bueno, estamos para cerrar. ¿Qué corolario agregas a esto? Israel es el que hace la política exterior de Estados Unidos. Sin duda. Es el que la construye. No, ojo, no estoy opinando. Me invitaron en la Fletcher School a hacer un curso sobre el papel del lobby en Estados Unidos. Y recorrimos Estados Unidos de punta a punta, estudiamos todos los lobbies y el único que no existía era el lobby israelí y el lobby del armamento. Sí, lo más importante, los que definen la política y los que llevan a este escenario confuso en el Medio Oriente.
confuso para ellos, porque Claro. no saben realmente a dónde va a llevar toda esta situación. No, Se les ha escapado de las manos. Y era la Pero escuela de los Kennedy, ¿no? Israel, el sionismo es el que construye la política exterior. Sí, señor. En pocas palabras, el fracaso de Estados Unidos allá y el reconocimiento del fracaso que ha hecho la administración Trump y la actual administración Biden es el fracaso indirecto también de Israel en la región. Aunque ha logrado desestabilizar y llevar a una guerra terrorista en Siria, en Irak y contra Yemen, hoy vemos que esa política se les ha revertido y no puede controlar y lleva a escenarios que podrían ser mucho peores, Walter. Bueno, lamentablemente, lugar común en televisión, se nos fue, el tiempo se nos fue volando. Y quiero agradecerte tu esclarecedora exposición y además reiterarte que eres un invitado permanente a nuestro dossier. Quiero agradecer además a la doctora Lida Sanoja Maneiro, ahora me doy el lujo de tener tremenda productora, por esta oportunidad y por el set de emergencia que hemos realizado y que no me parece tan de emergencia. Excelente quedó, Walter. Hemos cambiado un poquito los tamaños, pero ya viene la compensación. Bueno, una vez más, assalamu alaikum, Wa alaikum salam, Walter. y que todo sea para bien. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de dossier, con el imprescindible auxilio de la doctora Alida Sanoja Maneiro en estas circunstancias de emergencia. Disponga usted de las cámaras, señor director.